BBWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de antropología y para ello nos acompaña una estudiante de la maestría en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas, que además de formación es psicóloga clínica. Ella es Carolina Cuellar. Hola Carolina, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Tú haces una investigación, estás haciendo de hecho una investigación de las expresiones populares en el Mercado de la Cruz en Querétaro. Platícanos, además, bueno, entre estas expresiones populares, obviamente está el refrán, pero platícanos cómo es este proceso de Carolina yendo al Mercado de la Cruz a entrevistar comerciantes. ¿Qué descubres? Ok. Bueno, pues el proceso es al inicio un tanto atemorizante, en tanto que uno pues se ve así como así de humilde estudiante llegando, ¿no? Con su cuadernito y el mercado pues de pronto inmenso con una serie de personajes que los comerciantes, pero no solo ellos, ¿no? Pues que sí, los viene, los que cargan, este lugar con mucho movimiento, ¿no? O sea, pues yo ahí, digamos, como que tenía cierta ventaja en el sentido de que yo soy, digamos, vivo cerca de la zona y conocía pues algunos de estos como comerciantes, aunque en realidad ellos no fueron como realmente mis entrevistados, digamos, como más importantes. O sea, más bien creo que hubieron una serie de situaciones ahí, ¿no? O sea, aproveché como quienes ya conocía. Otros fueron más bien como por azar. Otros, así como de que un día iba caminando y un señor me dice, ¿qué andas haciendo? No, pues esto. Y me dice, yo te presento, no te apures, ¿no? Y me lleva y dice, él te va a decir, ella no sé qué, y así, ¿no? Entonces, como que, pues fue una mezcla como de muchas situaciones que para mí, más allá que verlo como caótico, dije, creo que es importante en el sentido de que así puedo tener como representación de muchas personas, ¿no? O sea, no solo como de este giro comercial, sino varios, de los que venden afuera, dentro, Eso era para mí como muy importante, aunque de inicio sí fue atemorizante. Es un microcosmos, ¿verdad? El mercado es un microcosmos. Por supuesto. Una forma de vida, de pensar, de verse en el mundo, de estar, ¿verdad? Sí. Y al respecto, ¿qué descubriste? Tú evidentemente eres un agente externo, imparcial, llegas a ese microcosmos y ¿con qué te encuentras? ¿Con qué realidad? Ok, pues creo que no lo pudiste haber expresado mejor. Es un microcosmos, incluso pues reflejo también de una sociedad, ¿no? O sea, creo que es importante como contextualizar, pues para quien no sepa cómo qué es la ciudad de Querétaro, dónde está, ¿no? O sea, porque al final se inserta, digamos, como en toda una economía. Estamos hablando de un lugar, pues, un mercado, ¿no? Entonces es importante el asunto del comercio, entre otras cosas. Y pues encontré mucho en el sentido, como digamos, desde la historia del mercado, ¿no? O sea, ir como por qué actualmente es lo que es, ¿no? Y por qué tiene como los retos que hoy en día tiene y también las virtudes, ¿no? Entonces, pues que me cuenten esta historia de cómo bajan del templo de la Cruz, por qué, porque, bueno, antes estaba ubicado enfrente en Plaza Fundadores, luego ya bajan. Las historias, pues, que son casi todos locales de familiares, ¿no? Entonces es como desde la historia de la abuelita, la mamá, por eso hoy en día yo estoy aquí. Y pues a propósito de la cultura, de las expresiones de la cultura popular, pues encuentro también como tanto estas historias de todos los comerciantes, como también una serie pues de valores, ¿no? Casi como, no lo pondría como ética, pero sí como ideales de cómo hay que ser pues un comerciante, ¿no? Y cómo entender la vida, cómo entender el trabajo, las relaciones con los clientes entre ellos, etcétera, ¿no? Esto que dices de que tienen esa conciencia histórica de los antepasados que estaban ubicados en Plaza Fundadores y de cómo la abuelita y el papá y ellos, eso también es importante, ¿verdad? Digo, no creo que todos los que trabajan en los mercados tengan esta memoria histórica, ¿verdad? Pues al menos en los que yo entrevisté, sí eran como muy conscientes porque les tocó desde niños, ¿no? O sea, era como de, es que mi mamá, o sea, pues vendía desde que estábamos en Plaza Fundadores, verduras o así, ¿no? Y entonces yo la acompañaba, y pues ahora ya es mi negocio y pues las podías ver que ahí estaban también como sus hijos, ¿no? O sea, ahí decían, ¿no? Como pues hay niños que crecieron aquí en el mercado, ¿no? Y efectivamente los ves ahí corriendo y todo, entonces siento que en tanto que también sí muchos de ellos lo vivieron
vivieron en carne propia, como que sí hay todavía un tanto de ese registro histórico. Ujú. Entonces eso los dota de identidad, Sí, podríamos decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, y respecto de estos, hablabas del contexto. Pues el contexto que te encontraste yo creo que es complejo y es amplio. Platícanos de esto. Ok, pues en cuanto al contexto complejo y amplio, exactamente, digamos, actualmente ellos me estaban mencionando como que hay una dificultad en el mercado de la cruz y es que ha habido una reducción en las ventas muy significativa. O sea, me decían ellos, ¿no? Al inicio, cuando vendíamos aquí, veníamos como no tienes una idea, ¿no? Y dice, y hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, sí se ha reducido, se animó a ponerlo en términos porcentuales y dijo así como un 60-70% lo que vendemos, ¿no? Y yo, qué impresionante. O sea, menos. Menos. Y yo decía como, pues, ¿por qué o qué, no? Y ya me mencionaban, pues, por varias cosas, ¿no? Y que dije, claro, me hacen eco, dicen, pues, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad, ¿no? O sea, antes, pues, venían siempre como a este mercado y ahorita les queda súper lejos y mejor van de que a Walmart, a cualquier centro comercial que les queda cerquita y que tiene, por ejemplo, más estacionamiento. No por nada actualmente se está haciendo un estacionamiento. Y dicen así como, o por ejemplo, que antes el mercado estaba rodeado de casas habitacionales con las familias que venían, y actualmente son muchos restaurantes y así, entonces como que ¿quién viene a comprar? Pues ya no hay familias, ¿no? O dice, o los que sí vienen, dice, los jóvenes de hoy en día ya no tienen los hábitos de consumo que antes. Bueno, ellos dicen, ya no comen como antes, ¿no? O sea, dice, pues ya no se cocinan como estas grandes comidas familiares, sino que prefieren pedir por Uber o por Rappi, o se prefieren los productos, por ejemplo, importados, ¿no? Así de que antes yo vendía mucho de que el aguacate, que se sigue vendiendo, pero hoy en día me piden de que no tienes blueberry, no tienes tal cosa, ¿no? Entonces como que dicen, nosotros vemos aquí como los cambios que ha habido pues en la sociedad, ¿no? Desde lo que pide el cliente o nos piden, o como que el fitness y todo eso, ¿no? Nos llega, dicen. Qué interesante. Y mira, como persona un poco alejada del mercado, sí es famoso por su calidad, pero también porque dicen que es el más caro de Querétaro, ¿no? Pero qué hallazgos tan interesantes. Y respecto de estas relaciones, por ejemplo, hablando de los supermercados, uno de tus entrevistados te hablaba de esta diferencia de si yo voy al súper, por ejemplo, con la diferencia de si yo voy a un mercado y entonces ya se establece una relación, pues no sé, de marchante, o el marchante es uno, ¿verdad? Sí, el marchante, señor que te vende en el mercado. ¿Cómo te relatan esa relación? Ay, no sé si pudiera agregar algo con lo que Sí, mencionaste por supuesto, antes. sí. De esto que mencionas, de hecho, sí, uno de los elementos que ellos, a propósito que muy atinadamente mencionas de la identidad, que yo les decía como, ¿qué es lo que caracteriza al mercado? Muchos me decían la calidad, ¿no? Eso que mencionas de, hay mucha variedad, hay mucha calidad, y eso no solo lo dicen ellos, también los clientes a los que entrevisté, ¿no? Así de que quiero algo como bien, voy al mercado de la Cruz, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y sobre esto que mencionas, ciertamente, como que esto más bien me lo dijo ahí como el secretario del mercado y me gustó. Él dijo, el mercado no es solo comercio, es una tradición, ¿no? Y eso fue como casi que el primer día que yo llegué y dije, bueno, ¿eso qué significa, no? O sea, a ver, ¿qué nos encontramos, no? ¿Qué es esa tradición? Y pues pienso que mucho de lo que va ahí es que efectivamente, o sea, no es para nada la experiencia de ir al mercado, así como yo te doy tantos pesos y tú me das mi cilantro, ¿no? O sea, no se reduce a eso, sino que los comerciantes, cuando yo les preguntaba, oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo o así? Pues muchos me comentaban, no, pues mi relación con el cliente. Y me decían, pues porque con ellos, dice, pues empiezas como a entenderlo, ¿no? O sea, qué es lo que a él le gusta comprar o no, cómo te pide las cosas. Hay que saber tratar al cliente, ¿no? O sea, como que también dependiendo hasta su, ¿cómo se llama? Pues su forma de ser, ¿no? Y dice que uno también tiene su carisma como vendedor, me dijeron, ¿no? O sea, sus propias, como sello, digámoslo así, ¿no? Y me decían, pero hay algo muy importante y es que pues como venir cotidiano, pues a veces uno le empieza como a preguntar y dice, oye, los mismos clientes me llegan a comentar, ¿no? Así como, oiga, don Héctor, fíjese que
ya me pusieron el cuerno, ¿usted qué me recomienda? ¿No? O así, no, pues ya la bruja me dijo que hay que me lo tienen embrujado, ¿no? Entonces él me decía como, pues mucha gente viene y me pide como consejo. Entonces se hace como este intercambio y a veces me decían, yo también aprendo de ellos, ¿no? O eso me lo decía otra comerciante que era de guisos más bien, ¿no? Me decía, pues luego me cuentan lo que les pasó, que si ya se divorciaron, que si el hijo, y así yo también aprendo de ellos y de sus vidas, ¿no? Entonces yo lo podría enunciar como que no solo hay un intercambio pues comercial, sino pues experiencial o de saberes de la vida y de saber de sus productos, porque ellos te pueden decir, llévese tal fruta, ¿no? Y tú dices, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Y ellos te pueden decir, no, con eso puedes preparar esto, esta receta, queda rico, si es para poca gente, es mucha. Entonces ellos, o sea, hay como todo ese intercambio que está diferenciándolos de, por ejemplo, el trato en un centro comercial, o sea, en un supermercado, que pues nada de eso se da realmente, ¿no? Y también usan la psicología, ¿verdad? Me decías, que, o sea, que el cliente no tiene que decirles lo que está pensando, sino que ellos ya intuyen, bueno, me pidió una pechuga, pero en realidad, él quiere una pechuga y un guacamole. Sí, es que yo fui como con esta idea de que a lo mejor había un código entre los comerciantes o no sé, algo que ellos se pudieran como entender, pero más bien me di cuenta que ellos lo que adaptan su código es al código de los clientes, ¿no? Una señora que vende pechugas me decía, no, pues yo ya sé que fulanita si me pide una pechuga, no quiere decir una pechuga, quiere un guacal. Si llega fulanita y me dice 3 pechugas, lo que ella quiere son 3 pechugas rellenas porque yo ya sé que así se la prepara su familia, ¿no? O si fulano llega y pide una pechuga, sé que es una pechuga que va entre, no recuerdo, los tantos y tantos gramos porque él es como muy fitness, ¿no? Entonces así de que yo ya sé que con la misma palabra este cliente quiere esto, esto y esto, ¿no? Entonces yo le decía, pues qué capacidad también de memoria, ¿no? O sea, de acordarte de cada cliente y lo que quiere. Y de sintonizar, ¿no? O sea, de empatía, ¿verdad? ¿Qué capacidad de empatía? Sí. Son dones. E incluso hay un señor que recuerdo que te dice, cuando tú le preguntas, ¿cuál sería? No me acuerdo si le preguntas la mayor cualidad de un comerciante o algo así, ¿no? Como en la escala de valores. Y él te dice justo, mi trato personalísimo con los clientes, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos de ese caso, porque sí lo recuerdo que ponía mucho énfasis en eso, en cómo tiene que tratarlos, que ahí sí hay un código, y cómo tiene que ser esta relación, porque no puede ser superficial, tiene que ser muy estrecha, y entonces para eso él se comporta de cierta forma. A ver, platícanos de ese caso. Bueno, pues creo que a propósito de lo de los refranes, bueno, que mencionabas más al inicio, creo que fue ahí en esa parte en particular, cuando él hacía como esta modificación de con quien lobos anda, aullar se enseña, y que él me dijo, quien con coyotes anda, aullar se enseña. Yo le decía eso, ¿por qué o qué, no? Y él me decía, pues es que tengo que aprender a no ser chismoso. Y dice, y es que aquí hay mucha gente chismosa. Yo así de, ay, y me dice, y es que ser chismoso sería malo de mí hacia el cliente. ¿Por qué? Porque chismear es como juzgar a veces, ¿no? Entonces dice, pues a mí me va a llegar como un montón de gente a contarme problemas muy particulares y yo no puedo como ponerme a señalar, tú estás bien, tú estás mal, o sea, porque eso afectaría como mi relación con los clientes, ¿no? Ni divulgarlo ahí, ¿no? Entre los demás. ¿no? Así ya todos saben, así es que el de la verdura, así de, esa es la señora, ¿no? ¿no? Que la que le pusieron el cuerno. Así, no, pues no, exacto, ¿no? Bueno, sí, así como que pues menciona, ¿no? Hay que pues aprender, sobre todo tal vez eso como a no juzgar, cuando mencionas también esto de la empatía, pues para no, porque afectaría la relación con el cliente, ¿no? Que pues justamente es como que esa estrechez, ¿no? Se rompería si hay este tipo de juicios. Fíjate cómo ahí aplican el código de privacidad de la información que están en los contratos con letras chiquitas, pero ahí sin estar escrito. Qué interesante, ¿no? Códigos no escritos, pero que existen. Entonces estamos hablando de valores. Sí. ¿Y qué otros valores te encuentras en el mercado?
Bueno, pues ahí, a propósito, sí hay como uno muy importante, que sería el de la constancia, ¿no? O sea, algo que apareció era mucho esta idea de, el que persevera, pues alcanza, ¿no? Y que ese estaba como particularmente bonito en el sentido de que, se une justamente con la historia que te mencionaba como familiar o así, ¿no? Por ejemplo, una comerciante en particular me decía como de, no, pues es que yo vengo, de Jalpan y mi familia es así como numerosa y no teníamos nada. Yo cuando llegué aquí, dijo, yo ni sabía cómo cocinarnos, y vine a un local que era de comida, pero me quedé con ese giro porque el local ya tenía ese giro. Y dice, pues ya sobre la marcha, o sea, pues la necesidad te enseña, ¿no? Entonces aprendes porque aprendes. Entonces decía así como de, pues a fuerza de ir, yo haciendo las cosas, pues dice, actualmente ya tenemos 3 locales familiares, ¿no? Entonces dice así como, y pues con esto yo así como orgullosa, pues he podido darle educación a mis hijos, y muchos me refirieron como esto, ¿no? De que hay veces que no se vende, pero un comerciante, o sea, tiene que estar ahí, ¿no? Así llueve, trueno, relampaguee, así no vendas nada, tú tienes que abrir y abrir y abrir, porque es el único modo en que se levanta un local, ¿no? O esto que te mencionaba como de la pandemia o así. Ahí, por ejemplo, fue muy interesante como que cómo hacían estas estrategias como, digamos, ante ciertas luchas. También pienso que algo, no lo mencionaron tal cual, pero que sí era importante, era como la cooperación entre comerciantes en muchas situaciones, ¿no? Hay veces que a lo mejor y pueden tener sus proyectos internos, pero cuando hay como un otro común al que hay que enfrentar, sí se unen como el mercado, pues, ¿no? Entonces, sí, es una cierto. manera. Creo, hay una parte donde hablan de la vigilancia, algo así, de cómo entre ellos se cuidan. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, pero también, oye, respecto de que ya le pueden dar como, porque infiero que los hijos de estos comerciantes van a ser la primera generación de esas familias que van a ser profesionistas. Sí, ¿verdad? Algunos de ellos también tienen, pero no todos. Pero sí es algo más común ya como hacia los hijos. Ok, y no salió a colación ese tema de, bueno, sí le estoy dando una educación a mis hijos, bueno, una preparación académica, porque la educación es de casa, una preparación académica, una oportunidad para que tengan una profesión, pero aquí tienen un trabajo seguro, no manejan ese discurso de sí, pero si se ofrece, aquí está. Sí, totalmente. De hecho, o sea, había como ambas posiciones, ¿no? Por ejemplo, uno en particular me decía como, pues, o sea, podría decir yo 2 cosas. Uno me decía, pues, por ejemplo, yo soy ingeniero, algo así como mecánico, o algo como, no sé, era como, quién sabe. El punto es que dice, pero no importa, aunque yo ejerza esto, lo importante de la educación es que te da otra visión de la vida y del trabajo. Entonces, aunque yo no lo esté ejerciendo, como que me da elementos para pensar diferente las cosas, ¿no? Y otra situación que también se da, yo diría un tanto tristemente, es que algunas personas del mercado no se sienten como tan felices con su identidad. Por ejemplo, había un chico que me decía, por ejemplo, mis tíos son polleros, ¿no? Pero uno estudió arquitectura, entonces él nunca, por más que no ejerza la arquitectura, no se va a presentar como pollero, como arquitecto. Digo como pollero, sí. Dice, yo soy arquitecto, ¿no? Y dice, aunque se dedique a la pollería, ¿no? Entonces es así como que a veces ese juego, ¿no? Dependiendo que pues tendría que ver con prejuicios como de la sociedad hacia ciertos como el oficios. Estigma, ¿no? Exacto, del comerciante. Sí. Okay. Ajá. Y otro de los valores que recuerdo que te pusieron, bueno, una persona te puso mucho énfasis al respecto, que no sé si salió a colación por un refrán o nada más así, lo del alcoholismo, que si ellos lo tienen muy estigmatizado, ¿no? Que te dicen, no, pues es que si eres borracho y pues te desvelas y pues no abres y pues entonces fracasas y no vendes y todo el mundo se entera que eres borracho y... Sí. Sí, ¿verdad? Y como recuerdo que ponían de antiejemplo a unos carniceros, ¿no? Que, pues mira, velos, ¿no? Sí, Que vienen todos crudos. Sí. Sí, eso sí fue a propósito de un refrán, o de hecho de 2, uno con respecto a la constancia, pero también de el que coyotes anda, aullar se enseña, también me lo dijo como, también en el sentido de pues los vicios, ¿no? Porque dices que aquí en el mercado, y eso fue referido a mí por muchos comerciantes, hay como mucho problema de alcoholismo y de drogadicción, que pues bueno, pues justo, ¿no? Se te puede como pegar, pues, o sea, tanto, digamos,
como por parte de algunos giros comerciales en particular, sí refirieron a las carnicerías y las pollerías. O sea, hay como giros, ¿no? Así como en las profesiones que hay como la famita de Algo los así. son borrachos, los la fuman marihuana. Sí. Así entre los Sí, giros del mercado. Que igual, bueno, podríamos ponerlo a cuestionamiento, ¿no? Pero es interesante que lo mencionaran así. Sí, claro. Y ya. Ok. ¿Y algún otro valor que te hayas percatado que para ellos es importante? Valor. O forma de ser, no sé, que para ellos sea importante como comerciantes o como humanos. Como humanos. Yo pienso que sí sería el asunto, bueno, dos. Uno como de lo de aprender o saber, o sea, yo los considero como personas muy inteligentes, o sea, en el sentido de que yo decía, más que yo ir y decir, yo soy la experta de la antropología que aquí les voy a enseñar, yo era así como de, aprendo de ustedes, ¿no? O sea, de cómo ustedes saben moverse y resolver sus problemas y hacen, eso también son como muy activos, ¿no? O sea, es como de que hay tal cosa, pues lo atienden tal otra y lo atienden todo lo que te mencioné que había como de problemas en el mercado, ellos ya tienen como algunas soluciones que están haciendo, ¿no? Entonces pienso que tal vez esa como proactividad, también el hecho como de conocer mucho como reglamentos o cuestiones así como de... municipio, Exacto. platícanos eso. Ay, yo. Sí, pues mencionaban, ¿no? Como de, pues hay que conocer muy bien como los reglamentos y el modo como de las administraciones, porque pues así uno ya puede saber como qué exigir o no, etcétera, o también como a veces calcular como los tiempos, ¿no? Así de, pues, si es buen momento ahorita para hacer las cosas o tal vez no. Ahí etcétera. sí les vi, ¿sabes qué? Mucho feeling como del mexicano, que dicen que tenemos así como esa cierta astucia, ¿no? Como de movernos, como Sí. siempre el sistema como ha sido corrupto, poco transparente y más bien gandalla, entonces tú tienes que ver cómo te acomodas, en qué momento, porque si el presidente municipal va entrando y no tiene buena relación con el mercado, mejor ahorita ni le movemos, ¿verdad? Ajá, sí. No, y además yo algo que admiré mucho fue que no les da miedo. O sea, es como de, pues sí pueden llegar municipio y como, digamos, presentar ciertas cosas, pero ellos, o sea, es como saben, ¿no? Como cómo actuar, que cada quien también tendrá sus estrategias. Había unos que sí eran más confrontativos y otros que, por ejemplo, a mí me tocó en particular ver que los verduleros de dentro les estaban echando municipios los de fuera, porque no querían que vendieran tantos productos como una amplia variedad, ¿no? El punto es que cuando llegaba a municipio, yo pues observaba a ver qué hacían, y los que estaban ahí semifijos, pues quitaban sus cosas. Y así, ¿no? Y ya se iba a municipio y las volvían a poner. O sea, como que era como que así de que, no, pues no era como, ¿para qué me echo el pleito? Mejor así como, sí. O sea, pienso, ¿no? Que también es una estrategia al final del día, ¿no? Así como saber cómo hacer las cosas. De sobrevivencia. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Okay. Y tú después de haber convivido con ellos porque fueron muchas semanas, ¿verdad? Sí, bueno, fueron como mes y medio que se estuve yendo diario. En ese mes y medio, ¿tú podrías decir que se necesita ser muy astuto para vender? Porque digo, no cualquiera puede vender, ¿eh? Sí, no. O sea, nosotros, hay el prejuicio de, bueno, los comerciantes es que como no estudiaron, yo digo al revés. Hay que, si no eres astuto y bueno para vender, ponte a estudiar, porque si no, estás en el hoyo, porque es un don, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo consideras? No, sí, totalmente, porque además uno como cliente solo ve la última parte, ¿no? Así de que, pues llego y compro, pero si fuéramos un poco más atrás, tan solo de ellos es la organización de la familia, ¿no? O sea, también, quién es como el que les da abasto, saber negociar con ellos, dónde sí comprar, ¿no? Cómo traer, cómo hasta acomodar un puesto, ¿no? O sea, digamos, pues sí, el trato con el cliente, el saber vender, el saber cómo llevar, digamos, la inversión, ¿no? Porque a veces es como lo del día a día y así. Entonces, efectivamente creo que hay que saber muchísimas cosas para ser un comerciante y ser muy astuto, ciertamente. Carolina Cuéllar, se acabó el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias de nuevo. Les recordamos a los televidentes que Carolina está haciendo con esta investigación la tesis de maestría en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes.
TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.